Odiseya, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odiseya, su videopodcast oficial, dentro del proyecto Caire, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odiseya en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odiseya.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUIS e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Escandel. Estamos aquí, hemos pasado el 50º episodio de Voces de Odiseya, en este caso número 51. Aquí vamos. Y en esto lo vamos a celebrar en ese sentido con un episodio especial que además va a dirigir Patricia Yaque, que la tenéis aquí en pantalla, directora del área de neurotecnologías y neurodatos aquí en Odiseya, y ella es quien va a dirigir este fabuloso episodio que vamos a tener, especial además, con tres expertos de absoluta primera categoría. Y para que haga toda la presentación y todo lo demás, le cedo entonces aquí a Patricia Yaque. Patricia, bienvenida. Te digo a ti la bienvenida para que luego lo hagas tú a Voces de Odiseya. Muchísimas gracias, Frank, por estar con nosotros una vez más. Desde el área de bioética y neuroética, pues es un verdadero placer contar. Ahora presento a los autores de un policy paper, Neuroderechos y su implementación en el ciclo de vida de los neurodatos, cuya coordinación ha estado bajo pues la tutela de José Manuel Muñoz y con nuestra compañera de LIDES de hace ya casi cuántos años, Maite, muchos, no vamos a decirlo, pero muchos años, Maite Sanz de Galdeano, y con Facundo Bonaura, que ha sido un placer conocerlo. Desafortunadamente, Bernardo Corona, la otra autoría, ¿no?, de este paper, no puede estar en esta ocasión con nosotros. Y pues yo voy a dar paso, porque tenemos mucho que comentar, voy a dar paso a las primeras intervenciones. Facundo, yo quiero que dentro de muchas definiciones que vamos escuchando, ¿no?, y sobre todo se van actualizando, ¿qué definición proponéis vosotros para las neurotecnologías? Bueno, ante todo, Patricia y Frank, un agradecimiento a ustedes y a todo el equipo de Odiseya por permitirnos divulgar este trabajo, este paper al que dedicamos tantas horas en forma colaborativa, en usos horarios diferentes, desde América, desde Europa, y la verdad que el placer y la oportunidad de poder trabajar con referentes como José Manuel, como Maite y como Bernardo ha sido increíble. Y después, respecto de la pregunta que me haces sobre las neurotecnologías, bueno, lo podemos definir como toda tecnología que permite interactuar con el cerebro, con la actividad cerebral, ya sea registrarla, almacenarla, interpretarla, incluso modificarla. No es una tecnología novedosa desde los científicos, ya que, bueno, en el ámbito médico se utiliza hace décadas cuando uno va a hacerse un electroencefalograma. Hace algunos años me hice un estudio del sueño también y me conectaron a todos estos electrodos y estos aparatos. Por ahí lo novedoso y lo que nos llama hoy aquí tiene que ver con que ha salido del ámbito de la medicina y se ha expandido a otros ámbitos cotidianos de la vida. Así que, como por ejemplo la educación, el trabajo, el entretenimiento, el neuromarketing, la seguridad. Así que eso ha sido lo novedoso. Y tan es así que uno puede hablar, cuando habla de neurotecnología, de dispositivos relativamente simples, por llamarlo de alguna forma, que se pueden comprar online para monitorear, por ejemplo, el sueño o hasta para jugar con la mente, hasta interfaces de cerebro-computadora mucho más avanzadas que, bueno, en eso seguro José Manuel va a podernos explicar mucho mejor de qué tratan. Muchísimas gracias, Facundo. Y efectivamente, José Manuel, como bien ha comentado el compañero,
pues antes dónde estaba situada, ¿no? Dónde era útil, bueno, pues en ámbito de investigación, en ámbito clínico. ¿Y qué ha sucedido, ¿no?, para que ese cambio nos presente ahora nuevos escenarios dentro de, bueno, pues lo que bien nos ha comentado Facundo, ¿no? Trabajo, educación, consumo. Cómo ves tú de alguna manera esta alteración, ¿no?, de escenarios? Bueno, lo primero, muchas gracias, Patricia, por darnos la oportunidad de hablar hoy aquí sobre el paper y más ampliamente sobre neurotecnologías. Y, desde luego, mi agradecimiento también a mis compañeros en la autoría del paper, tanto a Maite como a Facundo como a Bernardo. Y un poco siguiendo lo que ha comentado Facundo y en respuesta a tu pregunta, en realidad yo diría que es una confluencia de varias circunstancias o varios factores, pero sí que evidentemente el diagnóstico es claro, y es que todo lo que antes pertenecía solo, pues, a las paredes blancas de los hospitales, ¿no?, y de los laboratorios, ahora está empezando a penetrar en ámbitos de la vida, pues algunos incluso impensados, ¿no?, hasta hace poco. Entonces, esto que yo suelo llamar giro neurotecnológico, el neurotechnology shift, se refiere a varias cosas. Yo diría que primero hay una cuestión técnica que tiene que ver con cuestiones de eficacia y de invasibilidad de los dispositivos. Es decir, hasta hace unos años, dispositivos que eran más portables, más wearables, tenían una eficacia muy baja en el ámbito neurotecnológico, pero especialmente con el avance en inteligencia artificial y machine learning, el análisis de datos recogidos a través de estos dispositivos y la eficacia de los modelos ha mejorado muchísimo y va a seguir haciendo, porque además cada vez vamos teniendo modelos más cargados con más cantidad de datos y cada vez la eficacia es mayor, ¿no? Se está disparando. Entonces, esto hace que a lo mejor lo que antes era un dispositivo de 3 electrodos que te daba una señal muy pobre o un análisis muy poco personalizado, pues ahora está empezando a ser realmente eficaz, ¿no? Todavía hay mucho margen de mejora, pero es más eficaz, ¿no? Entonces, esto permite diseñar dispositivos que son no invasivos o mínimamente invasivos y además son más eficaces, ¿no? Con lo cual, el ámbito, ahí tenemos ya un espacio de mercado muy grande, ¿no? Lo podemos utilizar, pues, desde el ámbito del deporte, para medir la productividad laboral. Por daros un ejemplo, hay varias empresas en el mundo que están utilizando electroencefalografía, diademas de electroencefalografía, para medir productividad de los empleados. Sobre todo se está utilizando mucho para medir fatiga, que es algo relativamente sencillo de medir en el cerebro. Y se está usando mucho, como digo, para medir fatiga en el ámbito del transporte, pues conductores de autobús o camioneros, o incluso hace poco veía en un documental que están haciendo vuelos piloto del que será el vuelo directo más largo del mundo, creo, si no tengo mal entendido, que es el vuelo Londres-Sydney. Y los pilotos y el personal de a bordo estaban llevando este tipo de dispositivos, ¿no?, para probar la cuestión de la fatiga. Es decir, que en cualquier ámbito de nuestra vida que nos podamos imaginar, desde un aeropuerto, un avión, un autobús, en nuestras casas, como bien decía Facundo, podemos comprar dispositivos ahora mismo en tiendas online y mañana los tenemos en casa. En todos estos ámbitos hay dispositivos neurotecnológicos. Y, bueno, pues finalmente un poco hablar de los incentivos económicos, ¿no? Cuanto más aplicable es una tecnología fuera de un ámbito concreto, pues obviamente más incentivos para inversores hay, ¿no? Y ahora, pues, se está viendo en las cifras de inversión en neurotecnología que se están disparando. Precisamente es por esto. Y precisamente, también por lo que tú mencionas, sin duda, bueno, pues cuando todo aquello, ¿no?, se circunscribía al ámbito científico, no pasábamos, ¿no?, por comités éticos, ¿no? La bioética, de hecho, y la ética aplicada actual, pues tiene, ¿no?, también su origen, ¿no?, en lo que son las propuestas de bioética. Pero ¿qué sucede cuando pues lo que tú refieres se da de forma cotidiana en un mercado global y efectivamente pues tú puedes construir una interfaz cerebro-computadora desde hace bastantes años, ¿no?, incluso con open source? ¿Qué sucede en el ámbito ético-jurídico, ¿no?, de estos nuevos espacios mucho más también privados, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué sucede con la privacidad dentro de esos espacios? ¿Y qué oportunidades y riesgos en términos generales podrían aparecer, ¿no?, para nosotros como sujetos con información sensible, ¿no? Pues estamos hablando de lo que es la esencia nuestra, el cerebro.
Facundo. Sí, pues Bueno, Patricia, bueno, todo lo que tiene que ver con las oportunidades y beneficios de esta tecnología, por fuera de lo médico, bueno, ya un poco lo comentó José Manuel, pero tiene que ver con mejorar las capacidades humanas, el bienestar, la eficiencia, las oportunidades que brinda esta tecnología son enormes, son muy tentadoras, prometen beneficios superlativos. Por supuesto que la punta de lanza tiene que ver con lo médico, con la prevención, con el diagnóstico, pero el diferencial está dado tal vez por la mejora en la calidad de vida de personas con discapacidad, con la posibilidad de controlar dispositivos mediante la actividad cerebral, eh, eh, la posibilidad de construir entornos educativos y sociales más inclusivos. Bueno, lo que acaba de mencionar José, el monitoreo del estrés, de la fatiga, el sueño en tiempo real, la prevención de problemas de salud de manera temprana, el apoyo y el rendimiento cognitivo, el apoyo a la concentración, eh, el, el brindar mayor accesibilidad a las personas con discapacidad. A mí me gusta mucho también hablar cuando hablamos de las posibilidades, por ahí ya en un plano, no sé si un poco más disruptivo, y le pido a José, a Maite y a Patricia que me frenen, pero cuando me pongo a pensar en el potencial que tiene, me pongo a pensar en la posibilidad de la transmisión directa de ideas y emociones entre personas sin el lenguaje tradicional, una comunicación cerebro a cerebro, siempre pensando en las posibilidades, ¿no? A futuro, la traducción instantánea del pensamiento, la posibilidad de un aprendizaje acelerado, la posibilidad de almacenar en forma externa recuerdos, que haya un registro para recuperar memorias y experiencias, la posibilidad de que haya un asistente cognitivo integrado que le permita a uno organizar ideas, tomar decisiones, recordar. Bueno, esto es lo que dije antes, ¿no? El control mental de dispositivos, computadoras, prótesis, vehículos, robots. Y una cosa que a mí que me gusta particularmente a la hora de explorar ideas, tiene que ver con las nuevas formas de arte o nuevas formas de arte mental. Imagino un artista, un músico creando música directamente desde su mente, nuevos sonidos, nuevos instrumentos, nuevas formas de sensibilidad. Bueno, la prolongación de la vida cognitiva, las posibilidades son infinitas e increíbles, pero también la otra cara de la moneda tiene que ver con los riesgos que implican que están asociados básicamente con la afectación de la esfera más íntima de la persona, que es su mente. Ahí donde florecen las emociones, los pensamientos, la personalidad. Y particularmente, el principal riesgo que enfrentamos con esta tecnología tiene que ver con la pérdida de la privacidad mental, ya que puede acceder a información mental, a la actividad neuronal de forma directa o indirecta. Eh, otro tema muy importante tiene que ver con la manipulación de la conducta y el uso indebido o no consentido de la información neuronal o neurodatos, por ejemplo, en ámbitos como el trabajo, para monitorear, por ejemplo, la productividad de los empleados, y en el ámbito de consumo es oro en polvo. El neuromarketing, la posibilidad de perfilar personas de una manera tan específica y tan sensible, abre una puerta que plantea muchas incógnitas, muchos interrogantes. Incluso el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO ha advertido de que estos dispositivos tienen la capacidad potencial de detectar tendencias que están por debajo del umbral de la conciencia. Con lo cual, Patricia, te imaginás que en materia, por ejemplo, de consentimiento informado, se plantean también muchos cuestionamientos, porque ¿cómo avanzamos con un consentimiento adecuado? De hecho, está en nuestro paper el tema de un consentimiento reforzado, pero ¿qué tan suficiente puede ser un consentimiento sobre algo que ni la propia persona tiene conocimiento, que subyace en su mente?
Por eso los neurodatos son un insumo de altísimo valor predictivo y que impactan muy fuerte en lo que tiene que ver con la autonomía y la libertad del pensamiento. Otro de los grandes riesgos tiene que ver con que los datos mentales también pueden generar neurodiscriminación, ya que, bueno, exponen información sobre las capacidades cognitivas, la condición mental de una persona, y que puede ser determinante, por ejemplo, para el acceso a empleos, a seguros. Y desde lo jurídico, esta tecnología representa un desafío mayor, porque no hablamos solo de datos personales, sino de información que refleja procesos mentales, emociones, e incluso, como mencioné antes, información desconocida para la propia persona. Así que uno podría pensar, hay una tesis muy interesante que plantea Adorno para un trabajo que hizo para la UNESCO, que tiene que ver, bueno, y en este contexto, a la luz de las posibilidades de esta tecnología, la garantía de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿dónde queda esta garantía? Existe la posibilidad que, bajo ciertas condiciones específicas, determinadas por ley, sea legítimo acceder de forma no consentida a datos mentales de una persona. Por ejemplo, si existieran motivos fundados de que ha cometido un delito grave, bueno, hay muchos interrogantes y uno de los mayores riesgos tiene que ver también con la brecha regulatoria que existe como consecuencia de la asimetría que hay entre la velocidad del desarrollo tecnológico y la capacidad de adaptación del derecho. Esto lo vimos muy presente con la inteligencia artificial. Pensemos que la primera ley integral de inteligencia artificial todavía no ha cumplido 2 años de entrada en vigor, que es la europea, y que hay muy pocos países en los que esté fehacientemente regulada la inteligencia artificial que, como ha dicho José Manuel, es el gran motor, es el gran detonante de esta tecnología para su uso masivo, que de alguna forma ha pasado de ser para uso terapéutico a uso cotidiano, a uso masivo. Por eso es importante entender que la protección jurídica ya no puede limitarse solo a la esfera física de las personas o a las manifestaciones externas del pensamiento, que son todas protecciones que figuran en los derechos humanos, en los tratados de protección internacional de las personas, sino que también hay que empezar a pensar en la protección hacia la propia actividad mental. Y yo creo que el mayor peligro a veces tiene que ver no con que no haya una regulación, sino con que no llegue a tiempo y que, por ejemplo, pueda haber años de recopilación de neurodatos sin ninguna protección y que haya una base de datos, por ejemplo, con esta información comercializándose esta información. Pensemos que la mente humana es de alguna forma como el último espacio de libertad en el que creemos que queda inaccesible hasta hace un tiempo. Pero bueno, hoy en día, por primera vez, la tecnología empieza a tener acceso a ese espacio, así que creo que trabajos como los que planteamos desde el paper sobre la neuroprotección, el enfoque de neuroprotección en el ciclo de vida, que lo van a explicar ahora los compañeros, los colegas, ayudan justamente en este momento donde hay una desregulación virtual del uso de este tipo de tecnología, y como decía antes, incluso el basamento que tiene y la gran potenciación que es a través de la inteligencia artificial, tampoco ha merecido mayores regulaciones en muchas partes del mundo, con lo cual necesitamos este tipo de enfoque protectorio a través del ciclo de vida. Perdón que me extendí mucho, Patricia. Sí, no te preocupes. Bueno, vamos más ágiles para la siguiente. Mira, me quedo con 3 cosas. Lo primero, bueno, decías del ámbito terapéutico al masivo. Desgraciadamente también hay mucho reclamo en el ámbito masivo de la parte terapéutica, ¿no? No solamente de mejoramiento, sino de lo que es, bueno, pues trastornos del sueño, efectivamente, regulación de ansiedad, de concentración, que de alguna forma pues pueden ser concebido como terapias. Y ese es otro de los grandes problemas
que además cuando te escuchaba al principio de tu intervención, ¿no? Y hacías referencia a ese entusiasmo de posibilidades, ¿no? Que efectivamente, desgraciadamente, bueno, pues es un poco el signo, ¿no? De nuestros días, ¿no? Una fe ciega en los sistemas inteligencia artificial, una tecnofilia quizá exagerada, que también lleva a una preocupación para entender realmente qué se está haciendo, ¿no? En ámbitos mucho más transversales, ¿no? Con dichos sistemas, qué están reemplazando, ¿no? Eso por un lado. Y efectivamente, pues has mencionado también a Andorno, José Manuel, tú sabes que tuvimos la suerte de estar con él en un evento y ya el año que viene son 10 años, ¿no? de Set Towards New Human Rights, ¿no? De Andorno y de Yenka. Sigamos por ahí, Maite, queremos escucharte también a ti y bueno, un poquito, entiendo ya que Facundo lo ha tratado, pero concrétanos más esa parte de neuroderechos desde esa propuesta inicial, pues lógicamente después han habido otras y bueno, céntrate por allí si nos haces el favor, que intentan proteger estas nuevas acepciones y si quieres también comentar esa pugna que sigue habiendo, ¿no? de si son necesarios o no es la implementación de nuevos neuroderechos. Gracias, Patricia. Hola a todos. Yo me sumo a los agradecimientos de los compañeros. No me voy a repetir. Bueno, Facundo ha hecho aquí un panorama muy general, con lo cual voy a ir muy al grano de qué es lo que ha surgido un poco para la prevención de esos riesgos que comentaban los compañeros, ¿no? Y que han surgido tras la proliferación de todos estos dispositivos, sobre todo cuando salen al campo del consumo, ¿no? Porque mientras estábamos en el campo puramente médico, a nadie se le escapa que bueno, la prevención de la cosa médica era tan prioritaria que no nos estábamos preocupando por otras cuestiones. Pero cuando salen estos dispositivos a otros escenarios, de repente nos damos cuenta de esos riesgos. Cuando digo nos, digo se dieron cuenta los científicos que estaban trabajando con las neurotecnologías, y entonces aparecen estos primeros, bueno, diferentes propuestas que en definitiva podemos resumir que son pues reglas normativas fundamentales, ¿no? Para la preservación del cerebro humano, y que, como comentabas, Patricia, las primeras fueron de Andorno y Yenka en 2017, que realmente es antes de ayer, o sea, que es que estamos hablando de antes de ayer, y que a pesar de que luego ha habido otras propuestas, estas serían las que están tomando pues más peso, ¿no? En las diferentes recomendaciones y posicionamientos que se están dando. ¿Qué es lo que ellos dicen? Bueno, para empezar, ellos no hablan de que haya que crear nuevos derechos, sino que son principios y que son ampliaciones de derechos que ya tenemos y que serían fundamentalmente el neuroderecho a la libertad cognitiva, que esto hay que verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, el derecho a poder utilizar las neurotecnologías, pero también el derecho a que no nos las impongan. Comentaban los compañeros que se están utilizando neurotecnologías en centros médicos. Pues habrá que ver en qué manera, ya sabemos, por ejemplo, en Europa, que ciertas cuestiones no se pueden utilizar. Por ejemplo, no se puede utilizar recabar las emociones en los centros laborales. Nos lo dice ahora nuestra nueva ley de inteligencia artificial, es una de las excepciones. Pero, exacto, del control de emociones de la RIA, porque esa es una de las excepciones a, digamos, que sería una de las maneras que tiene el usuario de ejercer ese neuroderecho a la libertad cognitiva, es decirle a tu jefe, no quiero utilizar esta neurotecnología que me estás imponiendo, fuera de esas excepciones que acabo de comentar, ¿vale? Imaginaos que el piloto que comentaba José Manuel, que ha visto en ese documental, que por cierto nos tienes que dar el dato porque me he quedado con las ganas,
el piloto de la aerolínea que dice, mira, no quiero utilizar esta neurotecnología. Me va a tener que justificar muy mucho a la empresa de que es necesario que yo la utilice por cuestiones de seguridad. Es muy probable que la empresa lo justifique y el piloto se vea obligado a utilizarlo, pero a priori él podría imponerse y ejercer ese derecho a la libertad cognitiva si existiera, si estuviera regulado, ¿vale? Pero es por poner un ejemplo de qué significa la libertad cognitiva. Luego tenemos el derecho a la privacidad mental, que ya lo ha comentado antes el compañero, pero básicamente es que nadie entre de una manera ilícita a recabar nuestra información mental sin nuestro consentimiento o que luego el control de nuestros neurodatos lo perdamos. Aquí tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, la única sentencia que ha habido sobre este tema, que ha sido en Chile, una de las cuestiones era precisamente que la empresa que recababa los datos, luego ni siquiera el usuario podía acceder a sus propios neurodatos. Eso en Europa choca frontalmente con nuestro derecho de acceso, ¿no? De protección de datos. Luego tendríamos el neuroderecho a la integridad mental, es decir, que si esas tecnologías nos van a modular, pero que sea porque nosotros así lo hemos decidido. Que no haya ninguna modificación indeseada para el usuario. Otro neuroderecho sería la continuidad psicológica, que básicamente es mantener, que es el derecho a mantener, a seguir siendo quienes somos, o sea, a mantener nuestra propia personalidad, a seguir teniendo nuestros propios gustos, etc. Hay un ejemplo impresionante de un niño que dice que a su abuelo no lo reconoce porque el abuelo se le han implantado una neurotecnología y se ha convertido en otra persona. Que igual el abuelo está feliz y fenomenal de haberse convertido en otra persona, pero lo cierto es que es otro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber que estamos luchando por disponer de ese neuroderecho. A estos 4 que serían los básicos, que son los que propusieron Adorno y Jenka, se sumarían 2 de la propuesta de la NeuroRights Foundation, que serían el acceso justo a la mejora mental, que básicamente es que haya un acceso equitativo, socialmente hablando, a este tipo de tecnologías, para que no se convierta esto en un mundo con una brecha social brutal, con superhombres aumentados y, mejor dicho, superpersonas aumentadas y otros que no puedan tener acceso a estas neurotecnologías. Y el último sería la protección contra el sesgo algorítmico, que básicamente es tener el derecho a que no nos transmitan a través de una tecnología, de estas tecnologías, los sesgos de la propia máquina. Entonces, bueno, este sería un poco el paquete de neuroderechos que ahora mismo está sobre la mesa. También podríamos hablar de otro que propone Nita Farahany, que es el derecho de autodeterminación, que tiene que ver con el de libertad cognitiva, ¿no? Es el derecho a elegir cada uno que pueda utilizar o no una neurotecnología. Aquí hay un gran debate. Personalmente opino que ese neuroderecho no debería extenderse. Por eso cada uno tenemos una opinión y por eso este es un tema que todavía no es pacífico. Hay quien dice que deberían ser derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos y hay quien dice que no son más que una evolución, como evolucionamos a todos los niveles, de otros derechos. Eso todavía está en el aire y por eso cuando hablamos de regulación es muy complicado hablar de regulación cuando no es pacífico todavía este debate. ¿Qué es lo que vamos a regular? Quizás lo que tenemos que regular muy bien es, por un lado, los dispositivos y, por otro lado, el tratamiento de los neurodatos, porque ahí sí que no hay debate. Eso está claro, que lo que tiene que ver con la seguridad tanto de los dispositivos y del uso de los dispositivos como del tratamiento de los neurodatos, eso es algo que ya es, podemos decir, objetivo, ¿no? Mientras que el tema de los neuroderechos todavía está en un campo de pensamiento que, como va a tardar, y aquí hay una urgencia, yo creo que el foco lo tendríamos que poner precisamente en la regulación de dispositivos y neurodatos. Me callo.
Muchísimas gracias, Maite. De todas maneras, si también los oyentes quieren revisar más sobre, entiendo yo, que corrígeme si no es así, lo que has mencionado de Chile es el caso Girardi, ¿no? Con Emotif. Sí, 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 sí. Es la única Exactamente, sentencia que ha habido. correcto. Es un caso muy interesante que precisamente, bueno, José Manuel podría hablar mucho de él porque estuvo metido dentro del propio asunto, en el que básicamente la cuestión era que ese dispositivo, que era una diadema, recogía los neurodatos de una manera ilícita. Bueno, es que la propia empresa en su propia página web dice que esos neurodatos no son ni datos personales, son datos sensibles, es que dice que no son ni datos personales. Bueno, aquí tendríamos como para otra hora de discusión y además si alguien tiene que hablar de este tema sería José Manuel. Y antes de darle paso a José Manuel, además, sí que comentar más que nada para que también los oyentes no se terminen de asustar. Esto que has comentado tú, esta anécdota, ¿no? Del nieto con el abuelo, bueno, pues estamos hablando de implantes en estos casos concretos, de implantes efectivamente donde han dado muy buenos resultados, sea Parkinson, sea depresión, sea trastornos obsesivos compulsivos y efectivamente, ¿no? El cerebro trabaja en redes y bueno, pues se han visto ciertos cambios, ¿no? De comportamiento, de personalidad. Lo que pasa que, bueno, entendamos que esto ha sido un ámbito clínico y donde evidentemente el riesgo-beneficio ha sido evaluado en una justa medida, ¿no? Con estos que hemos comentado antes, estos marcos, ¿no? Que vienen, ¿no? de la bioética. Y José Manuel, pues vamos contigo porque tú propusiste, ¿no? Este policy paper y como bien ha dicho Maite y también lo ha hablado Facundo, ya han mencionado por qué enfocarse en el tema del ciclo de vida de los neurodatos. Cuéntanos tú, además también entiendo desde tu visión, desde biología te permite de alguna manera entender, ¿no? Con otros matices también esta propuesta. Sí, gracias. Bueno, lo que han dicho tanto Facundo como Maitre ahora en lo que ha precedido es muy interesante y enlaza muy bien y además creo que justamente este caso chileno es un ejemplo de caso muy, muy bueno de por qué trabajos como el que hemos hecho creo que son necesarios, porque, yendo un poco al grano, ¿no? Cuando hablamos del ciclo entero de vida de los neurodatos, pues hablamos de mucho más que de la recolección, también hablamos del análisis, hablamos del almacenamiento, hablamos de la cesión a terceros, hablamos del reciclaje de datos, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y cuando vemos el debate que hay un poco alrededor de la privacidad de los neurodatos, casi todo está centrado en aspectos que son importantes, pero que no agotan el debate, ¿no? Que son la sensibilidad de los datos, porque estos datos son especialmente sensibles, Facundo lo ha explicado muy bien, y es, por supuesto, es un aspecto central, fundamental, es casi lo que responde a la pregunta de por qué es tan importante protegerlos, pero digamos que no agota en cuántas etapas o durante cuánto tiempo hay que hacer digamos, una fiscalización o una vigilancia de cómo se tratan estos datos. El ejemplo del caso Motiv de Chile, efectivamente, yo fui amicus curiae en este caso y fue un caso fue un caso bastante curioso porque en concreto esta compañía tiene un modelo de tratamiento de los datos muy particular y es un modelo, como bien ha dicho Maite, en el que el usuario, salvo que pagara una licencia Pro, es decir, bueno, por resumir, ¿no? Para que los oyentes nos entiendan, el usuario compra un dispositivo que sirve para decodificar distintas funciones, como por ejemplo comandos mentales o lectura de emociones. Pero este dispositivo tiene dos licencias, la que viene incluida con la compra del dispositivo y otra que además se compra aparte, que es una licencia, si no recuerdo, la llamaban licencia Pro, ¿no? Entonces, estas dos licencias, la diferencia de precio, básicamente se debe a que con la licencia normal, la que viene incluida, el usuario no tiene acceso a sus datos, a sus neurodatos. Y para poder tener acceso a sus neurodatos tiene que comprar una licencia adicional. Entonces, el usuario no compró la licencia adicional, pidió el borrado de datos y la compañía dijo que, bueno, que él había permitido, había aprobado las políticas de privacidad de la empresa y que estos datos pues, no podían estar en su poder, ¿no? Y digo que es un modelo muy particular porque esta compañía en concreto
los datos los almacena en la nube, ¿vale? Y es especialmente arriesgado este modelo, porque obviamente el acceso a los datos es mucho más amplio. Y de hecho, pues si uno entra en la compañía en la web de la compañía, puede ver que justamente estos datos son utilizados para que estén a disposición de desarrolladores, ¿no? Tienen un modelo en el que tú digamos, te registras, tienes una app y puedes utilizar datos recogidos de usuarios de esta compañía como desarrollador para desarrollar tus propios productos o tu propio software, ¿no? Que está muy bien. Quiero decir, no tengo nada en contra de esto, pero el problema es que el usuario no tiene poder. Aquí hay una gran asimetría sobre el uso de los datos, ¿no? En cuanto al uso de estos datos, donde el usuario claramente está por debajo en esta relación de poder, ¿no? Si lo podemos llamar así. Entonces, yo creo que es una cuestión que claramente justifica por qué este tipo de trabajos son necesarios. Nosotros lo que hemos hecho, aparte de hacer un panorama de cómo está el ámbito regulatorio y conceptual alrededor de la cuestión de los neuroderechos, y ahí te lo he explicado fenomenal. Aparte de eso, lo que hemos hecho ha sido proponer herramientas concretas, ya no solo de debate alrededor de los neuroderechos, sino de implementación, ¿no? Ir un poco hacia la fase más operativa, proponer mecanismos concretos, como por ejemplo certificaciones neurotecnológicas, una agencia supervisora. Todo esto, por supuesto, puede ser a nivel español, pero también es trasladable a otros ámbitos jurídicos y políticos, ¿no? Por solo poner dos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, hay que desviar un poco el debate, o por lo menos no centrarlo solo en la cuestión de la sensibilidad de los datos o solamente en la cuestión del análisis, sino que hay que mirar muy de cerca la cuestión del almacenamiento. El tema del almacenamiento en la nube es un ejemplo muy claro. La cuestión de la recolección y la cuestión, donde para mí hay un agujero, no soy jurista, pero donde yo creo que hay un agujero legal enorme, es la cuestión de la cesión de datos a terceros. Entonces, bueno, pues yo creo que esas cuestiones hay que mirarlas muy de cerca. Y una cuestión por la que creo que también es muy importante este tipo de trabajo, avanzar en este tipo de trabajos, es la cuestión de la convergencia entre los neurodatos y el ecosistema digital. No por casualidad, justamente estamos hablando de neuroderechos en Odisea, ¿no? El Observatorio de la Inteligencia Artificial, y es justamente por eso, ¿no? Porque el ecosistema digital y el ecosistema neurotecnológico están fusionándose además cada vez más rápidamente, hasta tal punto de que ya en muchos dispositivos es difícil distinguir qué es qué, ¿no? Y esto abre otra vía importante, que es la importancia de no ver la cuestión de las neurotecnologías como un ámbito aislado, sino que todo lo contrario, lo que hacen es venir a sumar información sensible sobre el individuo que converge con no solamente la inteligencia artificial, sino también además con datos de carácter biométrico. En muchos modelos que estamos viendo de medición de distintos parámetros en el ámbito laboral, podemos ver a trabajadores que aparte de su diadema de electroencefalografía, pues pueden llevar pulsómetros o pueden llevar medidores de la frecuencia cardíaca, pueden medir también sus movimientos musculares. Es decir, que hay todo un ecosistema de datos alrededor de este tipo de usuarios y de hecho, pues esto va un poco en la línea de lo que el creador del foro de Davos dijo hace 1 o 2 años en la televisión francesa, claramente. Dijo, el futuro es la intersección entre las neurotecnologías, la biometría y la inteligencia artificial. Y eso lo vamos a ver en menos de 10 años de manera extendida, ¿no? Y quien te lo está diciendo tiene un conocimiento muy grande de cómo están funcionando las tendencias tecnológicas y inversoras, ¿no? Entonces yo creo que todo esto abre oportunidades gigantescas. Es decir, yo en un caso quiero aquí lanzar un mensaje, ¿no? digamos, que sea negativo, ¿no? Al contrario, yo creo que habrá oportunidades gigantescas también en el ámbito inversor, pero creo que las asimetrías de poder claramente ahora mismo están hacia la industria, ¿no? Entonces hay que reequilibrar la balanza y los usuarios tenemos que empezar a empoderarnos y a tomar riendas en el asunto, porque este es un ámbito relativamente todavía desconocido, ¿no? La inteligencia artificial generativa y otros tipos estamos empezando a alfabetizarnos más, pero en neurotecnologías pues todavía lo vemos, ¿no? En la calle se ve como algo muy de ciencia ficción, sin embargo está penetrando en la calle y en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces yo creo que estas cuestiones de asimetría de poder y convergencia con ecosistemas digitales, y con esto termino, son también fundamentales. Absolutamente. A mí yo me quedo y
Y desgraciadamente, Maite lo mencionaba antes, ¿no? Lo de este piloto con esa asimetría de poder, ¿no? O sea, que en primera instancia tú podrás hacer, pero al final, a qué conlleva, ¿no? Y también me viene a la mente el tema de la anonimización, que desgraciadamente no es como quisiéramos, ¿no? De sólido y de riguroso. También me viene a la mente, porque justo trabajo en espacios de datos europeos, todo el ecosistema de lo que es el consentimiento informado, dinámico, todo lo que aquello significa. Y también me viene a la mente, ¿no? Pues las últimas palabras de José Manuel pues me recuerdan a los que venimos de la tecnología y de la ciencia. Entendemos que la tecnología de alguna manera ha desbancado a la ciencia, ha entrado con tanta fuerza que efectivamente no puedes casi hablar de ciencia si no es bajo pues, los criterios de sistemas de inteligencia artificial, ciencias de materiales. O sea, de alguna manera esos métodos anteriores tienen también, ¿no?, un revulsivo con estas nuevas tecnologías y las inferencias que se hacen efectivamente por todo ese ecosistema de datos cognitivos, de datos biométricos, todo este espectro, ¿no? Y en ese sentido, Maite, de todas maneras, aunque como bien ha dicho José Manuel, él ve un end-to-end, ¿no?, de los datos, los neurodatos, pero sí, cuéntanos, tú que vienes además de toda la parte GDPR, cuéntanos un poquito más, si quieres, detállanos esa especialidad, digamos, que hay con lo que hay que tratar, ¿no? Por ser datos sensibles, ¿no? Y esa diferencia que puede haber pues, con otro tipo de datos personales. Bueno, lo han comentado Facundo, José Manuel ya ha salido, pero es verdad que es un tema tan relevante que no pasa nada porque yo insista también en ello. Porque hace 4 años no teníamos claro ni siquiera si estábamos ante datos sensibles o no. La propia Agencia Española de Protección de Datos, las 2 notas que publicaba no lo dejaba muy claro. Ya no están en la página web, ya publicó un informe junto al supervisor en el que declaraban que efectivamente estábamos ante datos sensibles, con lo cual eso sumado a otras... bueno, por ejemplo, el informe que lanzó la relatora especial de privacidad de la ONU y otros statements que se han presentado diciendo que efectivamente estamos sin duda ante datos sensibles, bueno, pues ya es algo que está fuera de lugar. Pero ¿por qué tenemos que irnos a esos informes? Pues porque no están regulados en el Reglamento General de Protección de Datos. O sea, tenemos un reglamento en Europa que entra en vigor en el 2018 y que aprovecha para regular los distintos tipos de datos personales, biométricos, genéticos, salud, etcétera. Es cierto que entonces no estaban pensando en los neurodatos, no estaban pensando en las neurotecnologías. Esto es algo que ha surgido como un tsunami posterior. ¡Ay, que se me cae el casco! Bueno, si me oís bien, me oís bien, ¿verdad? Vale. Sí. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de hace, 8 años, pero lo cierto es que ahora sí que parece que sería absolutamente pertinente que se regulara específicamente, que se incluyera en el Reglamento de Protección de Datos este tipo de datos, sobre todo cuando estamos a la espera de que se apruebe la propuesta de Omnibus Digital de la parte de privacidad. Es el momento especialmente propicio para que se recoja que son datos sensibles. De hecho, la propia UNESCO en noviembre, o sea, hace 5 meses, declaraban de nuevo que estábamos ante datos especialmente sensibles. La UNESCO, que es a nivel global, nos está diciendo eso y en Europa no vamos a estar a la altura de recogerlo, aprovechar este momento histórico que estamos para recogerlo en nuestro reglamento, que es el reglamento más garantista de esta materia. Hace 2 semanas, un grupo de expertos en privacidad presentaron una carta en la que insistían de nuevo en que
se recogiera en el RGPD. Esto es como un clamor que todos los que nos dedicamos a esto lo decimos allá donde vamos y escribimos las notas que podemos diciendo que por favor que se recoja. ¿Por qué? Pues porque luego llegan las empresas como la que estábamos comentando, la de Emotiv, y repito, es que no solamente dicen que no son datos sensibles y no los tratan y no los guardan y no nos los garanticen como datos sensibles, sino que directamente dicen que no son ni datos personales. Entonces, para evitar eso, porque esas empresas, aunque son estadounidenses, están comercializando aquí en Europa y por tanto les aplica nuestra legislación, por favor que los recojan en el RGPD. ¿Y por qué son datos sensibles? Lo repito para que no quede ninguna duda. Porque por un lado son datos biométricos, ya que son únicos en cada ser humano, con lo cual simplemente por ser ya dato biométrico ya es un dato sensible. Pero es que además nos aportan una información que es la información más profunda que existe, toda la que tiene que ver con nuestros pensamientos, personalidad, etcétera. Información que no somos ni conscientes de que la tenemos ni de que la aportamos cuando alguien recaba estos neurodatos. Es decir, hay una involuntariedad total cuando nosotros damos un consentimiento para que traten estos neurodatos. ¿Qué consentimiento es ese? Si no sé lo que te estoy dando. Es un consentimiento que no vale, lo decía Facundo antes. Es un consentimiento que no nos sirve. Tenemos que crear un consentimiento reforzado o, desde luego, plantearlo de otra manera porque el individuo no sabe lo que está dando, pero es que incluso la empresa que está utilizando los neurodatos en muchos casos no sabe ni para qué lo está utilizando, ni para qué los va a utilizar, ni sabemos para qué se van a poder utilizar a futuro. Con lo cual, el consentimiento está viciado por todos los lados. Y por último, acabar, que es muy importante, lo comentaba antes José Manuel, el gran peligro de todo esto es la acumulación masiva de las empresas de estos neurodatos. Es decir, los riesgos que estábamos hablando y que intentan proteger los neuroderechos son riesgos individuales de cada persona. Pero es que aquí tenemos que pensar en los riesgos metarriesgos a nivel de sociedad. Es decir, esa acumulación de Big Data neuronal por parte de las empresas que pueden hacer manipular a la sociedad como quieran, es lo que tenemos que evitar. Comentaba antes José Manuel que para él hay un agujero enorme en cuanto a lo que está previsto para la cesión de los neurodatos y que esta propia empresa, Emotiv, pone los neurodatos que recaba a disposición de los desarrolladores. Bueno, mis compañeros han sido muy amables de introducir dentro del paper una propuesta que yo defiendo a capa y espada, y es que directamente los neurodatos se declaren como res extra commercium, es decir, que se declaren la prohibición de venta de los neurodatos. Es verdad que en el policy paper simplemente lo mencionamos como una opción que habría que plantearse. Yo agradezco mucho a los compañeros que lo hayan valorado y que lo puedan y que lo planteen como algo a valorar, porque creo que en la medida en la que prohibimos la venta de neurodatos se acaba el problemón que ahora mismo tenemos. Vuelvo un poco a lo que decía antes. La cuestión está en proteger los dispositivos y proteger los neurodatos. Una vez que protejamos eso, los neuroderechos y demás, que son muy importantes, ya vendrán. Pero si protegemos los neurodatos y evitamos que se generen esas megabolsas de neurodatos para las grandes empresas, creo que habremos hecho un gran avance. Yo he lanzado ya un artículo sobre este tema para que la Agencia Española de Protección de Datos lo publique en su nueva revista científica. Estamos en proceso, creo que lo van a publicar, con lo cual ahí desarrollo más este tema y es algo que yo voy a luchar por ello. Creo que es una de las maneras que tenemos para conseguir poner barreras y prevenir que esto, que es una tecnología impresionante que nos va a dar muchas satisfacciones y muchas alegrías, no se convierta en el mayor peligro para la sociedad. Así lo digo. Paso palabra. Muchísimas gracias, Maite, sobre todo pues por ponernos también en valor ese profiling
masivo, ¿no? Al que estamos expuestos. Y bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. De todas formas, antes de haceros la última pregunta, a mí siempre me viene un poco pues como tecnóloga, ¿no? Pero también desde el ámbito científico me viene siempre también una preocupación, y es unos datos que fueron extraídos con unos fines concretos, cómo luego se reutilizan. Y aquello tiene también alguna complicación. No estoy hablando a nivel jurídico, sino estoy hablando, pues ya digo, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel científico, cómo fueron extraídos, con qué criterios, bajo qué etiquetas, con qué metadatos, y luego, bueno, sacados de dicho contexto, cómo pueden ser de forma rigurosa ser nuevamente reutilizables, ¿no? Pero esto ya es un poco la calidad de los servicios, ¿no? que siempre deseo pues que hayan, y sobre todo cuando hablamos de salud y de bienestar humano. Dime, Maite. Sí, es que lo que estás comentando, a ver, eso, sin entrar en neurodatos, esto ya lo protege nuestro reglamento de protección de datos general con cualquier tipo de datos, con los datos de salud. Eh, Hay un principio en la protección de datos que es el principio de minimización y el de exactitud. Tenemos una serie de principios, y es que solamente se pueden utilizar los datos para aquellas finalidades que se nos ha dicho que se van a utilizar. Con lo cual, si tú has recabado el dato para X, tú luego no puedes hacer Y, salvo tasadísimas excepciones de cuestiones de investigación científica y muy relacionado con esa investigación previa. Pero desde luego una empresa privada no veo ahora mismo la excepción para que pueda utilizar el dato en otras cuestiones que no sean las que exclusivamente ha dicho al usuario que va a utilizar. Por eso decía que es muy difícil ahora mismo que el consentimiento sea válido para el tratamiento de los neurodatos, porque primero es que ni sabemos qué neurodatos, qué información estamos aportando, y segundo, es que en muchos casos la empresa o la entidad que está recabando el dato tampoco sabe cómo lo va a utilizar ni para qué. Entonces ahí está la complicación. Pero en cualquier caso, que sepamos que tenemos el derecho, y ya no hace falta neuroderecho, sino tenemos nuestro derecho, ya ese sí que está recogido en el RGPD, de que lo que vayan a hacer con nuestros datos nos lo tienen que informar previamente. Y si no es así, entonces se está incumpliendo la norma. O sea, que eso, Patricia, que quede claro. Sí, sí, de todas maneras, y por eso esto es también tan interesante, y yo siempre lo digo, ya lo sabes, ya me conoces, el trabajo interdisciplinar, porque también es muy interesante, sobre todo con el tema de minimización de datos, saber a nivel tecnológico qué es posible, tiene también sus dificultades técnicas, y bueno, pues cómo poder seguir de una forma más coordinada, ¿no? Entre las distintas especialidades. Yo quisiera terminar, aparte de, lógicamente, de agradeceros, con algunas pinceladas, sea pues porque queráis poner en valor algunas regulaciones, algo que os ha llamado la atención y que da esperanzas en donde estamos, ¿no? Y en el momento que estamos viviendo, o algo que se nos haya quedado. Se han repetido muchas cosas, pero siempre cada uno de vosotros le ha dado, ¿no? un mayor valor a lo que se ha compartido con otros compañeros, algo que quisierais que quede, ¿no? en todos los oyentes y los que nos ven, como el gran mensaje. José Manuel, Facundo, Maite, por favor. Yo por dejarles también a Maite y Facundo que también puedan añadir sus últimas impresiones, pero muy brevemente yo por añadir algo que quizás no se ha comentado tanto durante el podcast. Una es la cuestión de que cada vez se está estudiando más de los daños epistémicos, es decir, no solamente está la cuestión de cómo de sensibles son los datos que se están recogiendo, sino que además está también la reacción del biousuario ante la recogida continua de datos cerebrales. Por ir a un caso muy extremo, tenemos un caso que ya tiene unos años en escuelas de primaria de China, en las que se estaban midiendo los niveles de atención de los alumnos de primaria, chavales bien jovencitos, en clase, ¿no? Estaban siendo monitorizados con electroencefalografía, ¿no? Y esos datos iban al monitor de la pantalla de los maestros y también iba a los smartphones de los padres. Bueno, pues ahí el daño epistémico es brutal, porque estamos hablando de niños de primaria que están sintiéndose vigilados.
pero sin llegar a casos tan extremos y que obviamente erosionan, no sé, creo que no hay derecho que no se erosione en este caso, el daño epistémico puede ser a veces muy sutil, ¿no? De hecho, hay un caso también judicial en el Reino Unido donde el usuario estaba convencido de que le habían manipulado y cambiado su personalidad y un montón de peritos y expertos dijeron que no había habido ningún tipo de modificación, pero el usuario estaba convencido. Y entonces ahí hay un daño epistémico que tiene que ver con el propio uso de la tecnología, ¿no? Por eso vuelvo a la cuestión de la alfabetización. Y por cerrar ya, otro tema que es muy importante y que el propio caso Motif refleja excelentemente bien es la cuestión de la soberanía tecnológica. En este caso, justamente el tribunal chileno lo que le dijo a la compañía es que no podían, vamos, que estaban paralizando la comercialización del dispositivo en la República de Chile hasta que las autoridades aduaneras y sanitarias determinaran si ese dispositivo cumplía con la normativa interna del país, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de mecanismos de soberanía, no solo a nivel nacional, sino que van a requerir a nivel geopolítico y a nivel de coordinación interinstitucional a nivel mundial, pues mecanismos de priorización, de operacionalización de los principios básicos de protección de los datos cerebrales. Y esto creo que es fundamental. Sí, bueno, yo, al hilo de lo que comentaba José Manuel, precisamente la sentencia de Chile lo que hace, la Corte Suprema chilena lo que hace es aplicar el principio de precaución. Y es que ante los riesgos que estas tecnologías riesgos desconocidos de estas neurotecnologías, lo que hace el tribunal es vamos a parar, vamos a ver, vamos a analizar. Vamos a ver qué es lo que hay y entonces ya veremos si se puede comercializar o no y de qué manera. Y eso creo que es trasladable a todo este campo en el que nos estamos moviendo. O sea, creo que ahora mismo nosotros, ¿por qué estamos aquí? Estamos intentando prevenir, o sea, precaución. Aquí tenemos una tecnología brutal, pero con unos riesgos importantes. Por tanto, no pasa nada porque nos pongamos ese traje de protección para evitar esos riesgos. De 3 años a esta parte, o sea, desde que se dictó la sentencia a hoy, ha habido una cantidad de pronunciamientos muy importante. O sea, hace 3 años, como comentaba antes, es que ni siquiera teníamos un pronunciamiento de la Agencia Española de Protección de Datos diciendo que estamos ante datos sensibles. En 3 años hemos pasado de esa incertidumbre a certidumbres que la propia UNESCO lo está diciendo. La relatora especial de privacidad de la ONU lo está diciendo. Es decir, en 3 años, aunque tengamos a San Benito de que la legislación va lenta y demás, lo cierto es que en este caso, en 3 años, ha habido un aluvión de pronunciamientos que van al mismo objetivo, y es que vamos a prevenir. Hay muchas iniciativas legislativas en América Latina, en Estados Unidos. En España tenemos la Carta de Derechos Digitales, que efectivamente no es vinculante, pero que ya es algo. Estamos trabajando en ella. Patricia y yo estamos en diferentes proyectos de Red.es, precisamente, que tocan, entre otras cuestiones, esto. Es decir, creo que vamos por el buen camino. Creo que hay que lanzar un mensaje positivo, y es que hace 3 años había 3 cosas y había 3 personas estudiando el tema, y ahora hay 300 cosas y 300 personas estudiando el tema, y eso ya es un gran avance. Y como efectivamente este es un tema apasionante, a cualquiera que se lo cuentes se anima. Así que esto no va a hacer más que crecer exponencialmente y seguiremos trabajando. Bueno, Facundo, te voy a pedir que esta vez seas un poquito más breve. seré súper breve. La verdad que Muchas gracias. me quedé con las palabras un poco de Maite y sobre el peligro de la vulneración masiva de derechos que puede haber a través de la desprotección de una eventual base de datos, el perfilado de la población, con usos políticos, con usos comerciales. Y la verdad que la reflexión que quiero dejar tiene que ver con que el gran desafío que tenemos hoy creo que tiene que ver con que estamos también enfrente a uno de los nuevos capítulos más importantes, tal vez, en la actualización o en la renovación de los derechos humanos. Creo que es un capítulo que está por escribirse, ya sea a través de una reconceptualización de derechos humanos o de nuevos derechos que puedan tener el alcance suficiente para proteger
esta especial sensibilidad y este ámbito tan personal al que ahora la tecnología tiene acceso. Por eso creo que como reflexión final es importante que mientras tanto se van desarrollando los marcos regulatorios globales coordinados, creo que trabajos como nuestro paper, con absoluta humildad, son los que aportan con medidas y con una hoja de ruta para proteger hoy de manera inminente a las personas y a sus datos neurales. Así que con este enfoque de neuroprotección dentro del ciclo de vida. Así que bueno, muchas gracias por permitirnos difundir y divulgar este trabajo, Patricia, y a todo el equipo. A vosotros y bueno, recordad nuevamente a Bernardo Corona, que no ha podido estar con nosotros, pero bueno, es la cuarta persona, el cuarto autor de dicho policy paper. Y Fran, somos tuyos. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, a Facundo, perdón, a Bernardo le enviamos porque además lo que estáis viendo, los espectadores y a los oyentes en YouTube y en Spotify, lo que estáis viendo y oyendo es también un diálogo transcontinental. Tenemos en este caso a Facundo en Buenos Aires, Bernardo está en Ciudad de México y los demás estamos aquí en España. Así que muy bien, eso también es otro ejemplo a seguir. Gracias a todos. A todos vosotros tenéis aquí los enlaces también en la descripción para que podáis acceder al libro blanco de políticas o al policy paper cuyos autores hemos tenido el honor de tener aquí. Gracias, Patricia, como siempre, tan diligente, especialmente en el área de las neurotecnologías, que es tu expertise. A todos vosotros, buenos días, buenas tardes y buenas noches.